Bien, en esta oportunidad vamos a hacer mención sobre los objetivos generales del asilo territorial. Bien, vamos a empezar diciendo que el objetivo y la figura del asilo en sí hace referencia a una práctica mediante la cual un Estado garantiza la protección, el amparo y la asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen, ¿ya? Entonces, esto puede ser por diversas razones. Generalmente, en lo político creen o crean se puede llamar así, un delito, como argumentan la violación de algunos o varios de sus derechos fundamentales. ¿Ya? Es por lo cual ellos tienden, las personas, en este caso naturales, tienden a huir de su país de origen para poder pedir asilo en otro territorio, en otro país. Ya en ese entendido es que los países involucrados aprobado en el año 1954 en Caracas, hacen toda la referencia y la venia para poder recibir a todos esos asilados que así requieran de tener protección hacia su libertad. Bien, eso sería en términos generales. Ahora, en lo específico, ya en lo específico sobre el asilo territorial, vamos a hacer mención en el caso nuestro, en nuestro país, en Bolivia. Ya ampara y cuida a todos los asilados en nuestro país. En nuestra Constitución Política del Estado nos menciona en su artículo 29, numeral 1, que nos señala lo siguiente. Vamos a poder leer un poquito. Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros al derecho de pedir y recibir asilo o refugio, dice, ¿no? Por persecución política e ideológica de conformidad con las leyes y los tratados internacionales, ¿no? Como verán, en ese entendido, nuestra Constitución protege a todo que venga y requiera de asilo. Entonces serán protegidos porque así lo establece nuestra Constitución Política del Estado, en concordancia obviamente con los artículos 22, numeral 7 de la Convención Americana, leído en conjunto con los artículos 8 y 25 de la misma, que garantiza a las personas solicitantes de estatuto de asilo sea oída por el Estado al que solicita con las debidas garantías mediante el procedimiento respectivo. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que tanto la Convención Americana como la Constitución Política del Estado hacen mención para que esto se concrete, ¿ya? Y llegue a obtener frutos beneficiosos para el solicitante. Una vez más, voy a volver a recalcar que todo este convenio de asilo beneficia a todas las personas naturales que buscan, en este caso, asilarse en países vecinos. Ya, para aquello, en concreto, deberíamos priorizar, es un criterio personal, deberíamos de priorizar el asilo, así para que un poquito se reduzca ya todo la burocracia que hay entre los papeleos para obtener la respuesta negatoria o
aprobatoria, ¿no? De la cual el asilado o el asilo sea permitido. Ya, para no hacer muy largo la documentación que nos vayan a requerir posteriormente para tener este beneficio. Muy buenos días, mi nombre es Lidia Bálceras. Vamos a hablar sobre los orígenes que tiene la Convención sobre Asilo Territorial de 1954, que ha sido firmado en Venezuela. Justamente esta convención nace después de la Segunda Guerra Mundial, ya que se tenía muchos perseguidos políticos en su entonces, y también algunas personas que habían cometido delitos políticos. Ya esta convención nace justamente para salvaguardar la vida del ser humano en sí, y también de sus familiares que están en peligro, ¿no es cierto? Entonces, esta convención es bastante importante, ya que está eh, protegiendo la vida del ser humano, ya que es un derecho fundamental a nivel mundial. ¿Ya? Entre los países miembros de esta convención están Antigua Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, entre otros. De acuerdo a esta convención, hay reservas, las que tratan de Guatemala, República Dominicana, México, Perú, Honduras, Argentina. Para que pueda entrar en vigor esta convención sobre asilo territorial, los estados tienen que ratificar en el orden en que depositen sus respectivas ratificaciones, ¿no? En cuanto a las denuncias, como nos indica en el artículo 15 de esta convención, nos indica de que cualquier estado puede denunciar siempre y cuando lo haga anticipadamente con un año. Ya, tal como lo dice el artículo 15, la presente convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los estados asignatarios mediante aviso anticipado de un año transcurrido, en el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando en vigor entre los demás estados asignatarios. La denuncia será transmitida a la Unión Panamericana y esta la comunicará a los demás estados asignatarios. Bueno, hoy vamos a ver la importancia de su aplicación dentro del territorio boliviano, lo que es el convenio de asilo territorial, ¿no? El derecho de asilo tiene ya muchos siglos de vigencia y como institución destinada a la protección de la vida como derecho fundamental y de la integridad de la persona humana. Indica en este sentido que los Estados miembros de esta organización firman un convenio de protección a las personas en situación de asilado territorial, las cuales nos indican en su artículo 1, el Estado miembro ejerce de soberanía sobre su territorio, por lo tanto podrá admitir a las personas que juzgue conveniente sin reclamo alguno por otro Estado, ¿no? En sus artículos 3 y 4 nos indica que ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas que sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ¿no? En su artículo 12, la presente convención pues queda, ¿no?, abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y será también ratificada por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, ¿no? A partir de esta cobertura que se le da a cada Estado miembro y con la soberanía que cada uno posee, es por eso que el Estado también boliviano, al ratificar el convenio, asume obligaciones y adquiere derechos ante otros.
en el ámbito del derecho internacional e internalizado en su legislación interna madre, ¿no? Que en este caso, pues, no es nuestra constitución política del Estado, ¿no? Para que a partir de ello se pueda cumplir con el tratado y conceder también el asilo a las personas que lo soliciten. En lo general, ¿no? Se trata de dirigentes políticos, sindicales o personalidades de la cultura, ¿no? Bolivia como Estado miembro incorpora dentro de su legislación boliviana sobre el asilo territorial mencionados en los siguientes artículos, por ejemplo, en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado, ¿no? En Romanos 1, se reconoce a los extranjeros y a las extranjeras el derecho de pedir y recibir asilo o refugio por persecución política o ideológica de conformidad con las leyes y los tratados internacionales. En Romanos 2, toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no será expulsada o entregada a un país donde su vida e integridad, seguridad o libertad peligren. El Estado atenderá de manera positiva, humanitaria y expedita las solicitudes de reunificación familiar que se presenten por padres o hijos asilados o refugiados, ¿no? Bueno, a partir de ello, pues, se considera que este derecho de asilo territorial, así como el del diplomático, ¿no? Son parte integrante institutible, ¿no? Del derecho internacional de los derechos humanos, precisamente por su alcance de respetable profundidad humanitaria, ¿no? El cual también Bolivia forma parte y por ende pues tendrá como Estado soberano de su territorio el aceptar no asilados o así como también podrán solicitar asilo en otros países, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, doctoras, buenos días, compañeros. Sobre las conclusiones de nuestro trabajo que hicimos sobre la Convención de Asilo Territorial realizada en Caracas, Venezuela, en el año 1954, podemos decir lo siguiente. Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue convenientemente. Esto se debe a la jurisdicción sobre las personas propias o las que ingresan de otro Estado, en donde sean perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación política o por actos que pueden ser considerados como delitos políticos. Ningún Estado está obligado a entregar o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por delitos políticos, de los cuales la extradición no es procedente. La libertad de expresión puede ser motivo de reclamación por otro Estado, si esto se incita al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante, al igual que las reuniones de los mismos, los cuales serán llevados a estas personas que incitan a la violencia a una distancia prudencial de sus fronteras. Los internados políticos darán aviso al gobierno del Estado cuando quieran salir del territorio en el cual se encuentran. Esta será concedida, pero bajo una condición, de que no se vuelvan a dirigir a su país de procedencia. En caso de que haya una reclamación o un requerimiento del país procedente de la persona que está con asilo, esta precisión de la prueba dependerá del país que lo está habitando en ese momento al asilado. La presente convención regirá indefinitivamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los estados signatarios, mediante aviso anticipado de 1 año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando en vigor entre los demás estados signatarios. La denuncia será transmitida a la Unión Panamericana y ésta la comunicará a los demás estados signatarios. En esta convención hubo reservas de países como Guatemala, República Dominicana, México, Perú y Honduras por algunos artículos de la presente convención. Gracias. Como grupo recomendamos que se haga cumplir el artículo 7 del convenio de 1954, ya que este fue violado por el exmandatario Evo Morales Ayma,
ya que él estaba estando en México y Argentina. En su libertad de expresión, él emitió mensajes que llevaron a la violencia y a la convulsión en nuestro país, y también violó el artículo 10 del convenio. Él estando en México salió sin avisar a las autoridades porque este país estaba a cargo de su estadía de exmandatario. Nosotros como bolivianos, como Estado soberano, mantenemos la postura de buena vecindad entre países hermanos, por lo tanto exigimos el respeto a nuestra soberanía. Muy buenos días, mi nombre es Lidia Bálceras. Vamos a hablar sobre los orígenes que tiene la Convención sobre Asilo Territorial de 1954, que ha sido firmado en Venezuela. Justamente esta convención nace después de la Segunda Guerra Mundial, ya que se tenía muchos perseguidos políticos en su entonces, y también algunas personas que habían cometido delitos políticos. Ya esta convención nace justamente para salvaguardar la vida del ser humano en sí, y también de sus familiares que están en peligro, ¿no es cierto? Entonces, esta convención es bastante importante, ya que está protegiendo la vida del ser humano, ya que es un derecho fundamental a nivel mundial. ¿Ya? Entre los países miembros de esta convención están Antigua Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, entre otros. De acuerdo a esta convención, hay reservas, las que tratan de Guatemala, República Dominicana, México, Perú, Honduras, Argentina. Para que pueda entrar en vigor esta convención sobre asilo territorial, los estados tienen que ratificar en el orden en que depositen sus respectivas ratificaciones, ¿no? En cuanto a las denuncias, como nos indica en el artículo 15 de esta convención, nos indica de que cualquier estado puede denunciar siempre y cuando lo haga anticipadamente con un año. Ya, tal como lo dice el artículo 15, la presente convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los estados asignatarios mediante aviso anticipado de un año transcurrido, en el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando en vigor entre los demás estados asignatarios. La denuncia será transmitida a la Unión Panamericana y ésta la comunicará a los demás estados asignatarios. Buenos días, doctoras, buenos días, compañeros. Sobre las conclusiones de nuestro trabajo que hicimos sobre la Convención de Asilo Territorial, realizada en Caracas, Venezuela, en el año 1954, podemos decir lo siguiente: todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue convenientemente. Esto se debe a la jurisdicción sobre las personas propias o las que ingresan de otro Estado, en donde sean perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación política, o por actos que pueden ser considerados como delitos políticos. Ningún Estado está obligado a entregar o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por delitos políticos, de los cuales la extradición no es procedente. La libertad de expresión
puede ser motivo de reclamación por otro Estado, si estos incitan al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante, al igual que las reuniones de los mismos, los cuales serán llevados a estas personas que incitan a la violencia a una distancia prudencial de sus fronteras. Los internados políticos darán aviso al gobierno del Estado cuando quieran salir del territorio en el cual se encuentran. Esta será concedida, pero bajo una condición, de que no se vuelvan a dirigir a su país de procedencia. En caso de que haya una reclamación o un requerimiento del país procedente de la persona que está con asilo, esta precisión de la prueba dependerá del país que lo está habitando en ese momento al asilado. La presente convención regirá indefinitivamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los estados signatarios mediante aviso anticipado de 1 año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando en vigor entre los demás estados signatarios. La denuncia será transmitida a la Unión Panamericana y ésta la comunicará a los demás estados signatarios. En esta convención hubo reservas de países como Guatemala, República Dominicana, México, Perú y Honduras por algunos artículos de la presente convención. Gracias. Como grupo recomendamos que se haga cumplir el artículo 7 del convenio de 1954, ya que este fue violado por el exmandatario Evo Morales Ayma, ya que él estaba estando en México y Argentina. En su libertad de expresión, él emitió mensajes que llevaron a la violencia y a la convulsión en nuestro país, y también violó el artículo 10 del convenio. Él estando en México salió sin avisar a las autoridades porque este país estaba a cargo de su estadía de exmandatario. Nosotros como bolivianos, como Estado soberano, mantenemos la postura de buena vecindad entre países hermanos, por lo tanto exigimos el respeto a nuestra soberanía.